Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy, miércoles 2 de mayo del 2018, tenemos un episodio más, un episodio devocional. Y el día de ayer no hemos podido brindarles este episodio por algunos asuntos técnicos, unas dificultades, pero hoy nuevamente estamos aquí y vamos a meditar la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y antes de hacerlo, como ya de costumbre, vamos a dirigirnos en oración a Dios Padre. Recuerda que cuando medites la palabra del Señor siempre tienes que orar para pedir la dirección de Dios en tu vida, para pedirle la dirección del Espíritu Santo, y de esta manera puedas recibir la palabra del Señor sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre de la Gloria, eterno Dios, nos acercamos delante de tu presencia el día de hoy, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo también la ayuda de tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, todo misterio, toda palabra, Señor, que está ahí, ese tesoro escondido que está en tu palabra, se ha revelado, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pedimos la dirección, Señor. Sometemos todo pensamiento, Señor, y lo llevamos, Señor, cautivo debajo de tus pies, Señor. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, solamente algunos versículos. Vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 14, vamos a leer del versículo 14 al 16. Y dice la palabra del Señor. En esta ocasión lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca del gran sumo sacerdote. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Él fue el Verbo que estaba con Dios en el principio y se hizo carne, vino a través de una virgen, y Él nació puro y sin pecado, creció y desarrolló su ministerio en esta tierra, anunciando el mensaje de salvación, anunciando la reconciliación entre Dios y el hombre, anunciando la buena voluntad que tenía Dios de volver a recuperar lo que se había perdido. Y vemos que Jesús padeció, estuvo siendo acusado injustamente, un hombre justo, puro, santo, siendo acusado injustamente y llevado a la cruz. Y Él entregó su vida por nosotros. Él ya lo tenía predestinado, porque hubo un primer hombre que trajo el pecado al mundo, y sabemos que ese primer hombre fue Adán, pero Jesús fue el segundo Adán, por el cual todas las cosas se comenzaron a ser restablecidas. Así que es a través de Cristo que nosotros podemos recuperar la salvación, a través de Jesucristo que podemos recuperar la comunicación con Dios Padre. Por eso nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. El sacerdote tiene una función que es de mediar entre Dios y el pueblo, entre Dios y las personas, porque nosotros no podemos acercarnos directamente a Dios, ya que Dios es santo, y es la misma naturaleza de Dios, su misma santidad puede destruirnos, porque si nosotros no tuviéramos a Jesús como mediador, no podríamos acercarnos delante de su santidad, porque nosotros sin Cristo, sin Jesús, estamos en pecado. Pero gracias a Dios
gracias a su misericordia que Jesucristo fue ese puente, ese mediador, ese gran sumo sacerdote que no solamente está oficiando delante de nosotros, intercediendo por nosotros, sino que Él mismo presenta, y ya lo hizo una vez y para siempre, el haber presentado su sangre como el sacrificio perfecto. Así que el Señor traspasó los cielos, fue a la presencia del Señor, fue a la presencia de Dios Padre, Él ascendió a los cielos y está cumpliendo una función de mediar entre nosotros y Dios. Así que Él entiende cuáles son nuestras necesidades. Quizás el tema devocional de hoy está teniendo una connotación teológica, hay bastante conocimiento teológico en esto, pero es importante también entender el lado práctico que es a través de que Jesús vino a esta tierra, vino a este mundo, y Él está intercediendo por nosotros. Él conoce cuál es nuestra realidad, Él conoce cuáles son nuestras necesidades, Él sabe por las cosas que estamos pasando y aún sabe cuáles son nuestras debilidades. Jesús es el Hijo de Dios y tenemos que nosotros retener esa profesión. Si nosotros ya le hemos entregado nuestra vida, le hemos aceptado como Señor, como único Salvador de nuestra vida, entonces lo que tenemos que hacer es seguir perseverando y entender que Jesucristo vivió en carne propia. Él vivió en este mundo, fue totalmente divino y también totalmente humano, pero también tenemos que entender de que como sumo sacerdote Él se compadece de nuestras debilidades. Yo no sé cuáles son las aflicciones, cuáles son las luchas que tú estás pasando, cuáles son tus necesidades o cuáles son tus debilidades, pero es importante que tú sepas que Jesús fue tentado en todo. Él fue tentado en cada aspecto, en lo que menos tú te puedas imaginar. Él fue tentado en cada área, en cada aspecto, y Él venció las tres principales tentaciones cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y ahí fue que el enemigo, el diablo, se le presentó el adversario y lo tentó en 3 puntos, como lo sabemos, lo hemos estudiado en otros devocionales anteriores. Pero centrándonos en este, que quiero hacerte hincapié en que entiendas de que el Señor fue tentado no solamente en esas 3 tentaciones, sino fueron muchas, y aún en el mismo momento en el cual Él estaba siendo ya por ser entregado, pero Él logró vencer. Él no pecó ni en pensamiento, Él no pecó en su voluntad, Él no pecó en acciones ni en palabras. Él fue totalmente perfecto. Así que tenemos esa plena seguridad de que Él nos va a entender si estamos pasando alguna situación que no podemos lidiar, no podemos vencer. Es necesario que te acerques a Dios a través de Jesucristo y lo hagas de manera confiada. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia, ese regalo de la salvación que Dios nos da. No te desanimes cuando estás quizás en una adversidad frente al pecado y no puedes vencer. Acércate delante de Dios, arrepiéntete, mantén una actitud humilde y empieza a buscar de Dios, empieza a llenarte de su palabra. Muchas veces se pierde en las tentaciones, se cae en las tentaciones. El enemigo vence al creyente porque no tiene la palabra de Dios. Vemos que Jesús pudo haber vencido. Él venció porque Él tenía la palabra en su corazón. Él era la palabra viviente, pero también Él expresaba lo que Él había recibido del Padre. Él mantenía una actitud de obediencia y de humildad. Y esta actitud es la que nosotros tenemos que desarrollar de tal manera de que el Señor pueda darnos la revelación de su palabra y podamos, como hijos de Dios, vencer la tentación, vencer el pecado. Si hay asuntos que todavía estás lidiando, si estás todavía esclavo en algunas áreas de tu vida, quizá en áreas emocionales, quizá en algunas áreas que pueden estar siendo de obstáculo para tu vida, entonces es importante que te mantengas en la palabra de Dios y te acerques a Él en plena confianza. No temas, no sientas culpa. Recuerda que ya Jesús pagó el precio, solamente Él está demandando que te acerques
delante del Señor, ante el trono de la gracia a través de Jesucristo, y busques que llenarte de Él, busca que congregar, busca que hacer, realizar tu vida devocional, leer la palabra, orar. Estos son elementos muy importantes. Hay muchos cristianos, como lo dije hace un rato, que están perdiendo sus batallas espirituales porque no tienen la armadura, no tienen las armas, no tienen los elementos necesarios para poder pararse en la fe. Recuerda que el cristiano vive por fe, no vive por la vista, no vive por la percepción de los 5 sentidos, sino que el cristiano vive por fe. Y es importante que como hijo de Dios comiences a desarrollar esa fe, comiences a buscar cada vez más de Dios. Yo sé que el Señor ya nos ha dado la victoria, si bien es cierto que vamos a seguir enfrentando dificultades, luchas, tentaciones, pruebas. Vamos a pasar por muchas situaciones, incluso que puedan resultar incomprensibles, pero ten en cuenta que ya Dios, a través de Jesucristo, se ha proveído de este sacrificio perfecto, pero también sabemos que Jesús lo venció a la muerte, venció al pecado, venció, y tenemos una gran victoria porque esa victoria de Jesucristo Él nos las ha entregado a nosotros. Así que no te desanimes, siga adelante, persevera en el camino de la fe. Van a seguir pasando situaciones, quizás algunos de los que están escuchando están todavía en medio de pruebas, algunos recién están entrando, otros están saliendo, pero como hijo de Dios mantente en esa conexión, mantente conectado y no te desenfoques en otras cosas, no que tus ojos no se vayan a las personas, no te centres en los problemas, no te centres en las debilidades de otros, ¿sabes? Todos somos humanos, todos estamos en ese camino que es la redención. Desde los más importantes personas que tú puedas ver en la iglesia, en el liderazgo, en las personas que están ya quizás más avanzados, que llevan unos años más que tú probablemente, pero todos aún así estamos caminando. Y dice, como dice la palabra, que si alguno se cree firme, tenga cuidado de no caer. Así que esto va para todos, en realidad no importa cuánto tiempo de cristiano tengas, quizás tienes apenas unos días, semanas o meses o años. Lo que aquí vale, lo que aquí cuenta es la perseverancia. Recuerda que Jesús es el sumo sacerdote y Él va a estar intercediendo por ti. Recuerda que cuando hay algún asunto que tú no sepas cómo lidiar, acércate delante de Dios, del trono de la gracia, a través de Jesucristo, a través de esa sangre, ese pacto que ha sido derramada a nuestro favor. Y acércate y dile: Señor, yo reclamo esa sangre, yo reclamo esa victoria que tú venciste la muerte, venciste el pecado, Señor. Y yo también quiero ser un vencedor eterno, Dios. Quiero recibir esa corona de vida el día que tú vengas en tu venida eterno. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo devocional y vamos a escuchar un consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar para agradecer. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que hemos recibido tu palabra. Señor, es un deleite meditar solamente en ella, no fijarnos en otros puntos más que en tu palabra. Señor, es el maná del cielo que es nuestro alimento. Eterno Dios, queremos pedirte, Señor, que intercedas por nosotros, por cada uno de los que están escuchando este episodio. Están pasando algún asunto que necesitan de tu ayuda, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que ese sacrificio, la sangre preciosa de Jesucristo, sea sobre ellos, limpiándolos de pecado, limpiando los pecados, quitando las manchas, eterno Dios, y lavándolos, Señor, y afirmándolo en la redención, Señor, que tú estás muy pronto, Señor, a realizar. Que, Señor, sigamos enfocados, y cada uno de los que están escuchando sean enfocados en ti y en tu reino, Padre, no en las demás personas, no en las circunstancias, Señor, que solamente se enfoquen en ti. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesús. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.